También conservaba la fotografía de un hombre parado con un caballo junto a una cama. Aparte de eso, no tenía nada más. Unas cuantas huellas, algunos rostros dispersos y el latido del lenguaje anunciándome vagamente el camino que debía seguir, aunque el doctor Crons ya no iba a fumar conmigo ni a guiarme por los recovecos de la novela. Se había quedado atrás, solitario y fantasmal, sin intención de acompañarme por este arduo recorrido. Así que dejé correr libremente las palabras y bajo este impulso creador escribí los 3 primeros capítulos hasta que sobrevino una especie de bloqueo. Padecí bastante. Podía adivinar y sentir aquellas voces torrenciales, desarticuladas, que no sabía de dónde provenían, aunque con el tiempo iba a descubrir que eran ellas las que habrían de configurar ciertas situaciones, como los paseos de Elena por los miradores de la ciudad o las visiones nocturnas del jockey Aníbal Ibarra. Eran esas voces aparentemente dispersas las que habrían de darle otro sentido a la llamada anónima dirigida a Roldán en el hotel. Dicho de otro modo, tenía que vérmelas con la naturaleza de los seres humanos que cambian poco o mucho, de los seres humanos que cambian poco como nuestra literatura. Ahora bien, el verdadero protagonista de una novela moderna no es el héroe que encarna un destino ejemplar, sino el ruido complejo y disperso de la vida que lo rodea, la bruma que solo se percibe sin anteojos, las palabras sueltas que llegan a un oído débil y perceptivo, nos dice Juan Villoro. En una palabra, las posibilidades interpretativas que una novela ofrece para su lectura son infinitas, pero como la obra literaria carece de horizonte, de propósitos, el escritor actual se repliega con mayor o menor fortuna en los momentos más enigmáticos de la vida. Eso parece ser su naturaleza. A estas alturas solo puedo decir, tentativamente, que captar esos matices y los episodios donde se registra la lenta y obstinada destrucción del hombre sobre la tierra tal vez sea la tarea del futuro novelista. ¿Acaso, gracias al poder de la literatura, vamos a navegar como el capitán de Conrad o el Macrol de Mutis por el corazón de las tinieblas y las aguas tenebrosas de un río, indagando cuánta destrucción ha hecho el hombre en la naturaleza? De los distintos refugios de la imaginación, no sé si este accidentado peregrinar en un barco tendríamos que hacerlo a través de la literatura o de la ecología. Para concluir, voy a leer un fragmento del poema La ofrenda del cerezo, del poeta ecuatoriano Iván Carvajal, ya que según los japoneses la floración del cerezo es uno de los espectáculos más atractivos de la naturaleza. Contemplo al cerezo en su milagro, florece, y aunque me embriaga su aroma, no estaré aquí para probar sus frutos. Mi vida depende del cerezo apenas, mientras dure este instante, un blanco manto que cae y se mece, un fresco olor, mi júbilo. Miré unos minutos, mi vida no depende del cerezo y sin embargo irá el fantasma del árbol conmigo para siempre. Muchas gracias. Hace poco se suicidó un amigo mío, se llamaba Bruno Sanders. Era un tipo extraño, Bruno, gordito, neoyorquino, era de Brooklyn. Llegó a Guatemala después de su experiencia en Vietnam, se refugió en el lago, en Atitlán. Era absolutamente sincero, coherente, un bebedor tremendo, un lector tremendo. Lo conocí, creo que es importante esta anécdota, cuando José Saramago llegó a Guatemala, después del Nobel. Y José Saramago estaba tratando de ofrecer una charla y mi amigo Sanders estaba en la primera fila abucheándolo. Muy fuerte, ¿no? Pero abucheándolo como si Saramago estuviera tratando de meter un penalti, ¿no? Una cosa terrible. Así era Sanders. Y Sanders me criticaba asomarme a la vida pública como escritor, ¿no? Decía que el escritor debe escribir. El trabajo del escritor es escribiendo. La literatura, decía,
si es que semejante cosa existe, lo estoy citando, existe en la obra. Menciono esto porque Sanders estaba hablando de la ubicación del escritor, ¿no? O la desubicación y ubicación. ¿Dónde debe estar el escritor? La responsabilidad del escritor. Y desde donde esté ahora, supongo que se estará burlando de mí un poquitito por estar aquí tratando de hablar del proceso creativo. El medio ambiente como desafío en el proceso creativo. Yo creo que para empezar con una temática tan ambigua, ¿no? Tan amplia, habría que hablar del proceso creativo, pero el proceso creativo no existe. Existe mi proceso creativo. Es un bicho raro, ¿no? Es esto del proceso creativo, y solo puedo hablar de lo que yo conozco o lo que he conocido de ese proceso. Pero antes de hablar de mi proceso creativo, tengo que hacer un prefacio a mi proceso creativo. Yo soy ingeniero, pero soy ingeniero desde niño. Mis memorias infantiles son, por ejemplo, de hacer experimentos para ver cuál era la manera más eficiente de vestirme. Primero camisa, o primero pantalón, primero calcetines, etcétera, ¿no? Llego a la universidad y estudio ingeniería por cuestiones que no importan aquí y me convierto formalmente en ingeniero y continúo este asunto de orden y sistema y matemático y hasta la fecha soy así, soy muy sistemático para todo, ¿no? A la hora que escribo, a qué horas me tomo mi café, cómo preparo mi café, etcétera, etcétera. Más cuestiones que mejor no comento. Pero cuando llego a la literatura, finalmente, llego muy tarde, ¿no? Llego con esta idea de que también la literatura funciona así, con sistema. Nada más erróneo, ¿no? Tengo que descubrir, tengo que cultivar mi lado irracional, anárquico, espontáneo, todo eso que no es el ingeniero, ¿no? Mi proceso creativo, entonces, es así. Me siento a escribir sin ninguna idea preconcebida. Creo que voy para allá y termino allá. Tintineo, salen cosas, ¿no? Muy espontáneamente. Trabajo por las mañanas, únicamente, trabajo con mucho café, etcétera, etcétera. Desafío, ¿no? El no saber. El sentarme a escribir y no saber qué voy a escribir. Y dejar que salga lo que tenga que salir. Y punto. No hay más desafío, en mi caso. Estoy seguro, aquí vemos muchos escritores, que cada uno podría hablar de su proceso creativo en términos distintos, pero ese es el mío. El medio ambiente, entonces, para mí, no es un desafío como escritor. Pero tampoco vivo en una burbuja o en una torre de marfil, o vivo en el mundo. Hace 3 años, un amigo, Rodrigo Rey Rosa, que algunos habrán leído, me presta su cabaña. Tiene una cabaña, Rodrigo, en un lugar mágico en Guatemala, muy retirada, muy aislada.